Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy lunes 11 de abril del año 2022, lunes de la Semana Santa. El color litúrgico es morado, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden a las propias del lunes de Semana Santa. La antífona de entrada la tomamos del Salmo 34, versículos 1 y 2, y del Salmo 139, versículo 8. Juzga, Señor, a los que me hacen daño, ataca a los que me atacan, toma las armas y el escudo, levántate y ven en mi ayuda, Señor, mi fuerza de salvación. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que crió el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Esta lectura que la Iglesia toma en esta liturgia del lunes de Semana Santa, estamos viendo la prefiguración de Jesús. Esa figura que va a ser exactamente lo que está diciendo Isaías. Exactamente lo que en los días pasados hemos estado hablando desde el Antiguo Testamento. Hay que recordar aquel pasaje que nos cuenta los evangelistas sobre aquellos dos caminantes que iban caminando rumbo a Emaús. Cómo es que ese tercer personaje, ese desconocido, se les acerca y les empieza a hablar desde las antiguas escrituras, desde los profetas, dice, hasta el momento en que la crucifixión sucede. Isaías nos habla. Isaías nos está diciendo cómo es que ha de ser el Mesías. Y esto lo vamos viendo y lo vamos encontrando en cada uno de los milagros que Jesús había estado haciendo. Incluso ahora que entra a Jerusalén, hay que recordar que el día de ayer hicimos la celebración, el memorial de la entrada de Jesús a Jerusalén, con ese Hosana, Señor. Cómo es que el pueblo lo recibía con esos ramos de olivo, con esas palmas, y cómo tendía sobre el piso, sobre el suelo, los mantos y los cubría de ramas mientras pasaba Jesús montado en ese burriquillo. Eso hay que recordar. Isaías nos los empieza a mencionar en cada una de estas lecturas en esta semana. Por eso dice, constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones
para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitaban en tinieblas. Aquí estamos viendo cómo Jesús saca a todos estos personajes de la prisión del pecado. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan. Capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Entonces esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. En este pasaje que la Iglesia, la liturgia toma, vemos cómo se están gestando o cómo se siguen gestando las ideas en relación a la muerte de Jesús. Ya habíamos platicado en días anteriores de cómo es que los sacerdotes, los escribas, los fariseos y todos los que tienen el poder hablaban para matar a Jesús. Y hay que recordar a Caifás que decía: ustedes no saben nada, conviene que sea uno solo el que muera, porque si el imperio romano se entera de que Jesús está causando estas revueltas, va a venir contra nosotros, nos va a destruir como pueblo y va a destruir también nuestro santuario. Jesús en sus milagros empieza a mover muchos elementos, no nada más la conciencia, no solo en el corazón, sino también en las cuestiones políticas y económicas. Es todo un cambio de pensamiento el que trae el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. La gente acudía, dice, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro. Lázaro, que era un centro también de atención, porque era el milagro viviente, el milagro que podía dar testimonio de que Jesús obraba grandes cosas para con el pueblo. Pero ¿qué pasa con Judas Iscariote? Judas Iscariote, que también estaba presente entre los discípulos de este evento, de esta lectura, ya estamos viendo desde aquí la prefiguración de lo que va a suceder. Esa búsqueda de riqueza lo lleva a hacer cosas que después se arrepiente y lo llevan a la muerte. Hermanos, este tiempo de gracia está llegando al final, pero aún no termina. Estamos a tiempo, muy a tiempo. Estas lecturas nos hacen ver y reconocer, identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Juan nos va a platicar en estos pasajes de su Evangelio cómo es que
el hecho de que Jesús haya obrado en bien del hermano lo lleva a la muerte. Para los que siguen a Jesús no es fácil, porque como ya dijimos, viene no nada más a mover las cuestiones del corazón, las cuestiones de la mente, sino también viene a mover la economía y la política. De la oración colecta, hoy lunes 11 de abril del año 2022, lunes de la Semana Santa, color litúrgico es morado, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al lunes de Semana Santa. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, Él que vive y reina, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.